Aquella mañana, Valeria abrió los ojos con el corazón latiéndole descompensado. No era miedo exactamente, era una mezcla intensa de ilusión y nervios que le revolvía el estómago. Había esperado ese día durante 9 meses interminables. Hoy conocería al hijo que había crecido dentro de ella, el fruto del amor que compartía con Adrián, su esposo. Mientras se vestía con movimientos torpes, respirando hondo para calmar la ansiedad, su mente no dejaba de imaginar. ¿Tendría los ojos profundos de Adrián? ¿O heredaría su pequeña nariz respingada? Se sorprendió sonriendo sola, llevándose una mano al vientre, deseando con todas sus fuerzas sostenerlo entre sus brazos, recorrer cada rasgo diminuto y enamorarse para siempre de esa vida que ambos habían creado. Al llegar al hospital, todo ocurrió con una rapidez casi abrumadora. El personal médico la recibió con eficiencia y una amabilidad tranquilizadora. Adrián, visiblemente nervioso pero decidido a mostrarse fuerte, no se apartó de su lado. Le apretaba la mano, le susurraba palabras de aliento, le acariciaba el cabello húmedo por el esfuerzo. Cada contracción era una batalla, y él la enfrentaba junto a ella. Después de largas horas que parecieron eternas, el llanto de un recién nacido rompió el aire de la habitación. Ese sonido. Ese primer llanto. Valeria sintió que algo dentro de su pecho estallaba en una emoción indescriptible. Cuando colocaron al bebé sobre su pecho, el mundo dejó de existir. Era perfecto. Su piel era suave, tibia, casi luminosa. Y sus ojos, esos ojos que se abrieron por un instante, la miraron con una intensidad que la desarmó por completo. Lo abrazó con cuidado, embriagándose con ese aroma único, esa fragancia nueva que solo tienen los recién nacidos. En ese instante solo existían ellos tres, unidos por un lazo invisible, poderoso, sagrado. Pero entonces, algo cambió. Mientras lo observaba con mayor detenimiento, un pequeño detalle comenzó a inquietarla. La piel del niño era notablemente más clara de lo que ella recordaba en Adrián. No era solo eso. Sus ojos tenían un brillo verdoso que no coincidía con el tono oscuro de su esposo. Y el cabello, ligeramente más claro, casi dorado bajo la luz blanca del hospital. Un nudo se formó en su garganta. La alegría seguía ahí, intacta, pero junto a ella empezaba a crecer una sombra silenciosa. ¿Cómo era posible que tuviera rasgos tan distintos? ¿Era normal? ¿O había algo más? Intentó convencerse de que eran imaginaciones producto del cansancio. Había pasado por horas de dolor, estaba agotada, sensible. Se obligó a sonreír, a concentrarse en la calidez del pequeño cuerpo contra el suyo. Sin embargo, en lo más profundo de su mente, una diminuta semilla de duda comenzaba a germinar. Lo abrazó con más fuerza, como si pudiera protegerlo incluso de sus propios pensamientos. Cuando Adrián entró a la habitación y vio por primera vez a su hijo, su expresión se iluminó, pero solo por un segundo. Valeria alcanzó a notar algo fugaz en su mirada. Una sombra. Una vacilación apenas perceptible. Él intentó disimularlo. Pero no fue el único en notar los detalles. Detrás de él apareció Beatriz, su madre. Su mirada se posó sobre el bebé con una frialdad que contrastaba con la emoción del momento. Ese niño no parece de nuestra familia, dijo, con una voz cargada de una suavidad venenosa. El aire se volvió pesado. Adrián giró hacia ella, sorprendido. Mamá, por favor, no digas eso. Es nuestro hijo. Es hermoso, respondió, intentando sonar firme mientras tomaba al bebé con cuidado. Pero las palabras ya estaban dichas. Y las palabras, cuando siembran dudas, no necesitan gritar. Mientras sostenía al niño, Adrián también comenzó a observar con más detenimiento. La piel clara. Los ojos verdosos. El cabello más claro de lo esperado. Intentó convencerse de que eran simples variaciones genéticas, que la mente podía jugar malas pasadas en un momento tan intenso. Pero la inquietud ya había comenzado a instalarse en su pecho. Miró a Valeria. Ella lo observaba con amor puro, casi devoción. ¿Ella también había notado esas diferencias? ¿Había alguna explicación lógica?
¿O estaba él dejando que la voz de su madre contaminara un momento que debía ser sagrado? Se obligó a sonreír, a besar la frente de su hijo, a repetir mentalmente que todo estaba bien. Sin embargo, la felicidad había sido rozada por la incertidumbre. Y una vez que la duda entra en una familia, no se va fácilmente. Con el paso de los días, la presencia de Beatriz se volvió constante y asfixiante. No había gesto que no analizara, no había silencio que no llenara con insinuaciones disfrazadas de preocupación. ¿Recuerdas a tu amigo Tomás?, comentó una tarde, con una sonrisa rígida que no alcanzaba sus ojos. Hace mucho que no lo mencionas. La pregunta parecía inocente. Pero en su interior llevaba una acusación. Valeria sintió como el estómago se le contraía. Entendió entonces que la verdadera tormenta apenas comenzaba. Beatriz no necesitaba levantar la voz para herir. Le bastaba observar en silencio, con esa mirada fija y calculadora, esperando cualquier gesto de Valeria que confirmara sus sospechas. A veces lo hacía con comentarios aparentemente casuales. «Pasaste mucho tiempo sola durante el embarazo», decía con tono ambiguo. Adrián trabajaba hasta tarde casi todos los días, ¿verdad? La frase flotaba en el aire, cargada de insinuaciones. Valeria sentía como cada palabra era una aguja. La juzgaban sin pruebas, sin razones, solo por diferencias físicas que nadie entendía. La felicidad que debía envolver su maternidad se iba tiñendo de una desconfianza espesa, sofocante, que parecía instalarse en cada rincón de la casa. Y no era solo Beatriz. Adrián también había cambiado. No la acusaba. No gritaba. No hacía escenas. Pero su forma de mirarla ya no era la misma. Había una distancia nueva, una frialdad sutil que dolía más que cualquier reproche abierto. Cuando sostenía al bebé, su expresión se volvía pensativa, casi sombría, como si estuviera resolviendo una ecuación imposible. Valeria lo notaba todo. Se sentía atrapada entre dos realidades opuestas, la dicha inmensa de tener a su hijo en brazos y la angustia punzante de sentirse cuestionada en su propia casa. ¿No podían ver la pureza de ese pequeño? ¿No podían sentir el amor sincero con el que había esperado su llegada? ¿Por qué dudaban de ella? Intentaba mantenerse serena. Repetirse que el tiempo aclararía las cosas. Que la genética era caprichosa. Que todo tenía una explicación. Pero sostener la calma se volvía cada día más difícil. Necesitaba apoyo, necesitaba confianza, y en lugar de eso, vivía rodeada de miradas inquisitivas. Con el paso de las semanas, la presión comenzó a desgastarla por dentro. La desconfianza de su suegra y el silencio distante de su esposo eran como un goteo constante que erosionaba su estabilidad emocional. Se refugiaba en su hijo. En su respiración suave. En la manera en que sus pequeños dedos se aferraban a su piel. Él era real. Él era suyo. Él era el resultado del amor que había compartido con Adrián. Pero las diferencias físicas seguían ahí. Demasiado visibles. Valeria comenzó a repasar mentalmente cada momento de su embarazo. Cada consulta médica. Cada ecografía. Cada conversación. Buscaba en sus recuerdos algún detalle olvidado, algún indicio que explicara lo que estaba ocurriendo. ¿Existía algún secreto en su propia familia? ¿Algún antecedente que desconociera? ¿Un abuelo de ojos claros? ¿Alguna historia enterrada? Nada. Todo había sido normal. Cuidados adecuados. Amor constante. Esperanza compartida. Y sin embargo, la duda crecía. A veces, en la oscuridad de la noche, mientras el bebé dormía, una pregunta terrible se filtraba en su mente, ¿y si algo inexplicable había ocurrido? No porque hubiera sido infiel, jamás lo había sido, sino porque la insistencia ajena empezaba a distorsionar incluso su propia seguridad. Se sentía sola. Terriblemente sola. Adrián, el hombre que siempre había sido su refugio, ahora parecía perdido en sus propios pensamientos. Ya no la abrazaba con la misma naturalidad.
Ya no le susurraba palabras tranquilizadoras. Su silencio era un muro invisible que crecía entre ambos. Una noche, después de una cena marcada por silencios tensos y miradas esquivas, la tensión finalmente estalló. Beatriz dejó los cubiertos sobre el plato con un sonido seco. Valeria, dijo, sin rodeos esta vez. Tengo que preguntártelo directamente. Ese bebé no tiene nada de nosotros. ¿Le has sido infiel a mi hijo? El tiempo se congeló. ¿Qué? La voz de Valeria se quebró antes de poder completarse. ¿Cómo pudiste traer esta vergüenza a nuestra familia? Continuó Beatriz, ahora sin disimulo alguno. Las palabras cayeron como una bofetada. Valeria sintió que el pecho se le partía en dos. Se levantó abruptamente, las manos temblándole. ¿Cómo te atreves? Su voz salió entrecortada, pero firme. Amo a Adrián con todo mi corazón. Jamás le he fallado. Este niño es su hijo. Es nuestro hijo. ¿Cómo puedes acusarme de algo tan cruel? Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, no de culpa, sino de indignación. Pero lo que más dolió no fue la acusación. Fue el silencio. Adrián no gritó. No defendió a su madre. Pero tampoco defendió a su esposa. Su mirada evitaba la de Valeria. Permanecía inmóvil, como si estuviera atrapado entre dos versiones de la realidad y no supiera cuál elegir. Ese gesto, esa falta de defensa, fue una herida mucho más profunda que cualquier palabra. Valeria entendió en ese instante que la duda ya no era solo de Beatriz. También vivía en el corazón de su esposo. Se sintió traicionada. Expuesta. Desamparada. Sin decir nada más, tomó a su hijo en brazos y lo apretó contra su pecho, como si ese pequeño cuerpo fuera el único lugar seguro que le quedaba. Mientras lo sostenía, intentaba respirar, intentaba no derrumbarse. ¿Cómo podían desconfiar de ella después de todo lo que había vivido? Después de cada sacrificio, cada espera, cada ilusión compartida. Las acusaciones de Beatriz no solo la habían herido. Habían abierto una grieta en su matrimonio. Y esa grieta comenzaba a hacerse cada vez más profunda. El rechazo de quienes más amaba terminó por empujar a Valeria a un límite que jamás imaginó cruzar. Una tarde, con los ojos enrojecidos pero la voz firme, tomó aire y dijo lo que llevaba días rumiando en silencio. Hagamos una prueba de ADN. La frase cayó como un golpe seco en la sala. Miró directamente a Adrián, luego a Beatriz. Así confirmaremos que este bebé es tu hijo, continuó, sosteniendo la mirada de su esposo. Y todo esto terminará de una vez. Beatriz entrecerró los ojos. En lugar de sorpresa, en su rostro apareció una sombra de satisfacción. ¿Ves? Respondió con una sonrisa torcida. Solo alguien con algo que ocultar propone algo así. Sabía que no eras de fiar. Ahora tendrás que enfrentar las consecuencias. Valeria sintió que aquellas palabras le arañaban la piel, pero no retrocedió. Para su sorpresa, fue Adrián quien rompió el silencio. Hagámoslo, dijo con seriedad. Necesitamos saber la verdad, por el bien de todos. Valeria lo observó, intentando descifrarlo. En esa decisión encontró una chispa de esperanza. Tal vez, pese a todo, aún había una parte de él que quería confiar en ella. Tal vez el amor no estaba completamente perdido. Pero la incertidumbre seguía ahí, densa como una tormenta a punto de estallar. Mientras se realizaban las pruebas, el ambiente en la casa se volvió irrespirable. Cada comida era un campo minado. Cada silencio, una acusación muda. Valeria comenzó a aislarse en la habitación del bebé, donde podía llorar sin ser observada. Sentada en la mecedora, con su hijo dormido sobre el pecho, dejaba que las lágrimas cayeran en silencio. Una pregunta la torturaba sin descanso. ¿Y si algo sale mal? No porque hubiera sido infiel, eso jamás, sino porque el miedo había logrado filtrarse incluso en su propia mente. La presión constante, las insinuaciones, las miradas, todo había erosionado su seguridad. ¿Y si el resultado arrojaba algo inexplicable?
La sola idea la asfixiaba. Mientras tanto, Adrián parecía haberse encerrado en sí mismo. Caminaba por la casa como un extraño. Hablaba lo justo y necesario. No había abrazos. No había caricias. No había consuelo. Valeria necesitaba que la mirara como antes. Que la rodeara con sus brazos y le dijera que todo estaría bien. Que pasara lo que pasara, seguirían juntos. Pero él permanecía distante. Ese silencio la hería más que cualquier acusación directa. La espera se convirtió en una tortura lenta. Los días se estiraban con crueldad. Cada sonido del teléfono hacía que su corazón saltara. Cada notificación la hacía contener la respiración. Vivía en un limbo emocional, suspendida entre el miedo y la esperanza. Hasta que llegó el día. Se sentaron frente al médico, los tres en silencio. El sobre con los resultados parecía pesar toneladas sobre el escritorio. El especialista habló con voz neutra, profesional. El análisis confirma que el señor Adrián es el padre biológico del menor. El mundo se detuvo. Luego explotó. Valeria sintió una ola de alivio tan intensa que casi le faltó el aire. Su cuerpo tembló. No estaba loca. No había traicionado. No había mentido. La verdad, al fin, estaba de su lado. Pero junto al alivio llegó otra emoción más amarga. Dolor. Porque aquella prueba nunca debió ser necesaria. Giró lentamente hacia Adrián. Buscó en su mirada el amor que alguna vez la sostuvo. Lo que encontró fue culpa. Culpa profunda y vergüenza. Perdóname, Valeria, murmuró él, con la voz rota. Debí confiar en ti desde el principio. Esas palabras fueron un bálsamo, y una herida. Ella comprendía que la duda lo había devorado. Que las insinuaciones de su madre habían sembrado inseguridad en su corazón. Pero aún así, dolía. Dolía que no la hubiera defendido. Dolía que hubiera necesitado una prueba científica para creerle. Dolía que el amor no hubiera sido suficiente. Valeria bajó la mirada hacia su hijo, que dormía ajeno a la tormenta que había desatado sin querer. Lo abrazó con suavidad. La verdad había salido a la luz. Pero las cicatrices, apenas comenzaban a notarse. Beatriz permaneció en silencio después de conocer el resultado del ADN, pero su rostro lo decía todo. No había alivio en su expresión. No había alegría. Solo una rigidez incómoda, una evidente insatisfacción, como si en el fondo hubiese esperado que la prueba confirmara sus sospechas. En medio de ese ambiente espeso, Valeria se sintió más sola que nunca. Había demostrado su inocencia. La ciencia había hablado. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. La herida abierta en su relación con Adrián no desaparecía con un papel firmado. La desconfianza había dejado cicatrices invisibles que aún ardían. Y Beatriz seguía siendo una presencia pesada, una sombra que se negaba a disiparse. Justo cuando la familia intentaba asimilar la verdad y recomponer el equilibrio, ocurrió algo inesperado. Una tarde, tocaron la puerta. Era Esteban, un tío lejano de Adrián, a quien no veían desde hacía años. Había venido de visita por asuntos personales y decidió pasar a saludar. Al entrar en la sala y ver al bebé en brazos de Valeria, el hombre se quedó inmóvil por un instante. Luego, soltó una pequeña exclamación de sorpresa. Pero si este niño es igualito a nuestro bisabuelo Ignacio, dijo, acercándose con curiosidad genuina. Tiene exactamente los mismos rasgos. Valeria y Adrián intercambiaron una mirada confundida. Beatriz, en cambio, observaba con evidente desconfianza. ¿De qué hablas?, preguntó Adrián. Esteban sonrió, como quien descubre una pieza olvidada del pasado. En nuestra familia existe un rasgo genético poco común. No siempre aparece. A veces salta generaciones. Ignacio lo tenía, piel clara, ojos verdosos, cabello más claro que el resto. Fue muy comentado en su época. El silencio se hizo absoluto.
Es una herencia que ha viajado en nuestra sangre durante décadas, continuó. No todos la manifiestan. Pero cuando aparece, es inconfundible. Sus palabras fueron como una llave abriendo una puerta que había estado cerrada. Valeria sintió literalmente como un peso inmenso se desprendía de su pecho. Allí estaba. Una explicación lógica. Real. Con raíces familiares. No era traición. No era engaño. Era genética. Adrián pasó la mano por su rostro, visiblemente conmovido. Entonces, murmuró, siempre fue parte de nosotros. Sin ninguna duda, afirmó Esteban con tranquilidad. Ese niño es un legítimo miembro de nuestra familia. Beatriz guardó silencio. Pero esta vez su silencio era distinto. Ya no había altivez. Había incomodidad. Una mezcla de contrariedad y algo más profundo que comenzaba a abrirse paso, vergüenza. Mientras Esteban relataba historias antiguas sobre Ignacio y otros antepasados, Beatriz parecía empequeñecerse en su propio lugar. Sus acusaciones, sus palabras hirientes, sus insinuaciones, todo comenzó a caerle encima con el peso de la realidad. Había estado equivocada. Terriblemente equivocada. Sus prejuicios, su afán de proteger a Adrián a cualquier costo, su orgullo, todo había nublado su juicio. Recordó cada frase que le lanzó a Valeria. Cada mirada cargada de sospecha. Cada comentario venenoso disfrazado de preocupación. Había estado a punto de destruir a su propia familia. Lentamente, se levantó. Valeria la observó con cautela. Había aprendido a prepararse para el siguiente golpe. Pero lo que vio en los ojos de su suegra no fue dureza, fue fragilidad. Beatriz se acercó y tomó las manos de la joven madre entre las suyas. Le temblaban. Valeria, su voz se quebró. No sé cómo pedirte perdón. Fui injusta. Dejé que mis miedos y mi orgullo me cegaran. Te herí. Te acusé sin pruebas. Casi destruyó esta familia por mi terquedad. Las lágrimas comenzaron a deslizarse por sus mejillas. Lo siento, de verdad lo siento. La habitación quedó en silencio. Valeria sintió una mezcla compleja de emociones. Aún dolía. Aún estaba herida. Pero también podía ver la sinceridad en esas palabras. Beatriz no era un monstruo. Era una madre que se había dejado dominar por el miedo. Tras unos segundos que parecieron eternos, Valeria dio un paso al frente y la abrazó. No fue un gesto impulsivo. Fue una decisión. Todos cometemos errores, susurró con voz suave. Lo importante es reconocerlos. Adrián observaba la escena con los ojos húmedos. Comprendía ahora el alcance del daño que la duda había causado. Comprendía que el amor no solo se prueba con palabras, sino con lealtad en los momentos más oscuros. El bebé, ajeno a todo, dormía plácidamente. La tormenta parecía disiparse. Pero aunque la verdad había salido a la luz y las disculpas comenzaban a sanar lo quebrado, todos entendían algo en el fondo. La confianza puede reconstruirse. Pero jamás vuelve a ser exactamente la misma.